En este video introduciremos el concepto de espacio vectorial en n dimensiones. Analizaremos la combinación lineal entre dos o más vectores de cualquier espacio. Y luego estudiaremos, por último, cuándo un conjunto de vectores es linealmente dependiente o linealmente independiente. Aquí hablaremos de vectores de un espacio R de n dimensiones, siendo n un número natural. Estos conceptos valen para R2, R3, R4, etc. Los escalares que aquí nombramos son números reales y utilizaremos letras griegas minúsculas. Partimos de las operaciones de suma de vectores, aquí detalladas todas las propiedades involucradas que ya vimos, y producto de un escalar con un vector, cuyas propiedades son las que aparecen listadas aquí. Las propiedades mencionadas ya fueron vistas en el video de la parte A y son las que, insistimos, están presentadas aquí en pantalla. En esta sección, el concepto de espacio vectorial real establece el punto de partida para otros conceptos y propiedades que trataremos en próximas unidades temáticas de nuestra asignatura. En GeoGebra tomamos como punto de partida el vector u1, cuyas coordenadas son 2 en x, 3 en y. Si asignamos valores al escalar alfa, por ejemplo, arbitrariamente, entre los reales menos 2 y más 2, la operación alfa por u va a definir vectores v que son todos paralelos al vector u1. Es lo que observamos mediante el deslizador. Todos los vectores v que vemos en pantalla son paralelos y tienen la misma dirección que u1, y según sea el valor escalar de alfa, tendrán el mismo sentido o, como observamos en este momento, sentidos opuestos. Ahora consideramos el vector W de coordenadas menos 2, 3. Cualquiera sea el valor real que le demos a alfa, nunca ocurrirá que alfa multiplicado por u1 sea igual al vector W. Ello ocurre porque W no es múltiplo escalar del vector u1. Podemos decir entonces que dado un vector v de R2, la ecuación vectorial escalar alfa por el vector u1 igual al vector v tendrá solución, es decir, existirá el escalar alfa, solo si u1 y v son paralelos. En los demás casos, cuando el vector, por ejemplo, w, no es paralelo a u1, no existirá el escalar alfa que verifique tal ecuación. Ahora presentamos el conjunto formado por los vectores u2, cuyas coordenadas son 2 de abscisa y 1 de ordenada, y el vector u3, 1 de abscisa, 2 de ordenada. Asignamos a los escalares alfa y beta, aquí representados por los deslizadores A y B, valores reales
arbitrariamente entre menos 2 y 2. Lo que observamos es que obtenemos múltiplos de los vectores u2 y u3. A por u2 representa este vector que vemos aquí y B por u3 representa este. Por lo tanto, de acuerdo a lo que vimos en videos anteriores respecto a la regla del paralelogramo, este vector que aparece aquí es A veces u2 más B veces u3, lo cual observamos a continuación activando los deslizadores. Cualesquiera sean los valores de alfa y beta que nosotros elijamos, siempre estamos obteniendo un vector que es igual a alfa veces u2 más beta veces u3. Decimos entonces que en esta simulación cualquier vector v del plano puede expresarse como una suma de múltiplos escalares de los vectores u2 y u3. Las dos simulaciones expuestas previamente ejemplifican el concepto de combinación lineal en un espacio vectorial, el cual por el momento está formado por n uplas de números reales. Dado un conjunto A de n vectores en un espacio vectorial Rn, diremos que el vector b es combinación lineal de los vectores del conjunto A si y solo si la ecuación vectorial que observamos aquí tiene al menos una solución. Es decir, si existen los escalares alfa1, alfa2, puntos suspensivos, alfa n, tales que esta igualdad se cumpla. Es importante notar que siendo el vector b una combinación lineal de los vectores del conjunto A, puede expresarse como una suma de múltiplos escalares de dichos vectores. En el siguiente ejemplo analizaremos si el vector b de componentes 4, 1, menos 1 es combinación lineal de los tres vectores del conjunto A que vemos aquí, b1, b2 y b3. Comenzamos planteando la ecuación vectorial alfa1 por b1 más alfa2 por b2 más alfa3 por b3 igual al vector b. A continuación reemplazamos los tres vectores del conjunto A por los datos dados en el enunciado y obtenemos esta expresión que vemos aquí. Luego realizamos las operaciones. La primera componente del vector que queda en el primer miembro de la igualdad es alfa1 por 1 más alfa2 por 1 más alfa3 por 1. Es decir, primera componente, alfa1 más alfa2 más alfa3. Segunda componente, alfa1 por 0 más alfa2 por 1 más alfa3 por 1. O sea, alfa2 más alfa3. Y por último, tercera componente, alfa1 por 0 más alfa2 por 0 más alfa3 por 1. Y todo esto igualado al 4, 1, menos 1. Las tres ecuaciones que obtenemos entonces son alfa1 más alfa2 más alfa3 igual a 4, igualación de vectores mediante componentes homólogas,
Segunda ecuación, alfa 2 más alfa 3 igual a 1. Y por último, tercera ecuación, alfa sub 3 igual a menos 1. En este punto, invitamos a nuestras alumnas y a alumnos a detener el video y resolver este sistema. En la resolución obtenemos que alfa sub 1 vale 3, alfa sub 2 vale 2 y alfa sub 3 vale menos 1. Es decir, la ecuación vectorial 1 tiene solución. Existen los escalares alfa sub 1 igual 3, alfa sub 2 igual 2 y alfa sub 3 igual menos 1 y son únicos. Por lo tanto, el vector B es combinación lineal de los vectores del conjunto A. Y dicha combinación está expresada aquí. 3 veces B sub 1 más 2 veces B sub 2 menos B sub 3 es igual al vector B. En este GeoGebra comenzamos observando representados los tres vectores del conjunto A, que son B sub 1, el 1, 0, 0, lo observamos aquí, B sub 2, 1, 1, 0 y B sub 3, 1, 1, 1. El vector que obtuvimos es 3 veces B sub 1 más 2 veces B sub 2 menos B sub 3. Aquí GeoGebra nos presenta el vector B 4, 1, menos 1 efectivamente como la combinación lineal única de estos tres vectores que obtuvimos analíticamente. 3B sub 1 más 2B sub 2 menos B sub 3 da por resultado dicha suma vectorial el vector B 4, 1, menos 1 que vemos aquí. En el siguiente ejemplo vamos a estudiar si este vector es combinación lineal de los vectores de este conjunto A, aquí dado. Comenzamos como siempre planteando la ecuación vectorial alfa sub 1 por el vector B1 más alfa sub 2 por el vector B2 más alfa sub 3 por el vector B3 igual al vector B. Reemplazamos los tres vectores del conjunto A por las ternas dadas para cada uno y planteamos el sistema de ecuaciones correspondientes. Alfa 1 por 1 más alfa 2 por 2 más alfa 3 por 0 igual 1. Segunda ecuación. Alfa sub 1 por 2 más alfa sub 2 por 4 más alfa sub 3 por 0 igual 2. Y tercera ecuación. Alfa sub 1 por 0 más alfa sub 2 por 0 más alfa sub 3 por 1 igual a 3. Resolviendo este sistema, observamos que la segunda ecuación es igual a la primera multiplicada por 2. Por lo tanto, de la primera ecuación despejamos arbitrariamente a nuestra conveniencia alfa sub 1, que queda igual a 1 menos 2 alfa sub 2. Y en la tercera ecuación ya sabemos que alfa sub 3 tiene el valor fijo 3. Por lo tanto, la ecuación vectorial 1 tiene solución. Existen los escalares alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, pero los dos primeros no son únicos. Por lo tanto, el vector B es combinación lineal de los vectores del conjunto A, pero insistimos, dicha combinación lineal no es única, sino que existen infinitas combinaciones lineales, puesto que existen infinitos valores reales que le podemos adjudicar al parámetro alfa sub 2
para de esa manera obtener el vector b según esta expresión, en la cual insistimos, la tercera componente 3 por b sub 3 es fija porque es 3 veces el 0, 0, 1. Pero los otros dos sumandos que forman el vector b varían de acuerdo a los infinitos valores reales que le podemos asignar al parámetro alfa sub 2. Aquí presentamos primeramente en GeoGebra los tres vectores del conjunto A. B sub 1 de coordenadas 1 en X, 2 en Y, 0 en Z. B sub 2, coordenadas 2 en X, 4 en Y, 0 en Z. Y por último B sub 3, que coincide con el versor K, 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Ahora presentamos la expresión final que obtuvimos en la diapositiva anterior. El vector b de componentes 1, 2, 3 como combinación lineal de estos tres vectores. Concluimos que no existe una única combinación lineal entre los vectores b sub 1, b sub 2 y b sub 3 para obtener el vector b, sino que hay infinitas, puesto que al parámetro alfa sub 2 se le pueden asignar infinitos valores reales. Dicho vector b está formado por la suma de estas tres componentes, una de las cuales, 3b sub 3, este vector que observamos acá, es fija, mientras que las otras dos componentes, 1 menos 2 alfa sub 2, todo por b sub 1, más alfa 2 por b sub 2, dependen del valor que adopte el parámetro alfa sub 2, lo cual observamos a continuación utilizando los deslizadores. Le asignamos arbitrariamente al parámetro alfa sub 2 a en GeoGebra valores reales entre menos 2 y más 2 a intervalos de 0.1 unidad. Obtenemos una gran variedad de combinaciones lineales. Si detenemos el deslizador en una cualquiera de ellas, bueno, aquí casualmente dio con valores enteros, por ejemplo en esta, podemos observar que efectivamente la suma 1 menos 2 alfa sub 2 por b sub 1 más alfa sub 2 por b sub 2 siempre da el vector 1, 2, 0, el cual luego sumado al 0, 0, 3 nos da efectivamente el vector 1, 2, 3 que observamos aquí. Pero insistimos, en este ejemplo, la combinación lineal no es única, sino que existen infinitas combinaciones lineales de los vectores del conjunto A que nos permiten obtener el vector b. En el siguiente ejemplo planteamos como de costumbre la ecuación vectorial. A continuación reemplazamos b sub 1, b sub 2 y b sub 3 por los datos dados en el enunciado. Realizamos las operaciones alfa sub 1 por 1 más alfa sub 2 por 0 más alfa sub 3 por 1, alfa sub 1 más alfa sub 3, primera componente. Alfa sub 1 por 1 más alfa sub 2 por 1 más alfa sub 3 por 4, alfa sub 1 más alfa sub 2 más 4 alfa sub 3, segunda componente. Y por último, alfa sub 1 por 0 más alfa sub 2 por 0 más alfa sub 3 por 0, tercera componente. Aplicamos el concepto ya visto de igualdad de vectores, igualamos componentes homólogas y obtenemos el siguiente sistema.
alfa sub 1 más alfa sub 3 igual a 3, alfa sub 1 más alfa sub 2 más 4 alfa sub 3 igual a 1, y 0 igual a 2, lo cual es un absurdo. Por lo tanto, la ecuación vectorial 1 no tiene solución y no existen los escalares alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3 para los cuales el vector B sea combinación lineal de los vectores del conjunto A. La conclusión, precisamente, es que dicho vector no es combinación lineal de los vectores del conjunto dado. Observando los datos del ejemplo que acabamos de presentar, GeoGebra nos muestra que los vectores B sub 1, B sub 2 y B sub 3 están en un mismo plano. Es decir, son vectores coplanares, mientras que el vector B no pertenece a dicho plano. Rotando la vista gráfica, de forma que podamos lograr, como se observa aquí, que nuestro observador imaginario tenga la visual en el horizonte del plano, aquí se puede apreciar que los tres vectores B sub 1, B sub 2 y B sub 3 efectivamente pertenecen al plano, mientras que el vector B no pertenece. Por esa razón, decimos que no existe ninguna combinación lineal entre los vectores B sub 1, B sub 2 y B sub 3 que nos permita obtener el vector B. Resumiendo, investigar si un vector B es combinación lineal de los vectores de un conjunto dado implica comenzar por plantear la ecuación vectorial que vemos en pantalla, a partir de la cual resolveremos un sistema de ecuaciones lineales, el cual puede ser compatible con solución única o con infinitas soluciones. En ese caso, los escalares alfa 1, alfa 2, alfa n existen y el vector es combinación lineal del conjunto de vectores dado. Puede ocurrir también que el sistema de ecuaciones lineales formado a partir de esta ecuación vectorial sea incompatible, es decir, no tenga solución, en cuyo caso no existen los escalares alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, y por lo tanto el vector B no es combinación lineal de los vectores del conjunto dado. Habiendo estudiado el concepto de combinación lineal, podemos analizar cuándo un conjunto de vectores es linealmente independiente o linealmente dependiente. El conjunto A de vectores dado es linealmente independiente cuando esta ecuación vectorial igualada al vector nulo solo admite la solución trivial, es decir, los escalares alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n valen todos 0. Y será linealmente dependiente si además de la trivial admite otras soluciones, es decir, si los escalares alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n pueden tomar, además del valor 0, otros valores. Ambas definiciones implican estudiar cómo los vectores del conjunto A definen por combinación lineal al vector nulo. En ambos casos, la ecuación vectorial se verifica si a todos los escalares les asignamos el valor 0. Lo que hacemos cuando discriminamos entre conjunto linealmente independiente y linealmente dependiente es analizar si esa es o no la única opción.
En el siguiente ejemplo vamos a estudiar si los vectores del conjunto A forman un conjunto linealmente independiente o linealmente dependiente. Comenzamos planteando la ecuación vectorial alfa sub 1 por b sub 1 más alfa sub 2 por b sub 2 más alfa sub 3 por b sub 3 igual al vector nulo. Reemplazamos por los datos y a continuación planteamos el sistema. Alfa 1 por 1 más alfa 2 por 1 más alfa 3 por 1, o sea, alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3, primera componente. Alfa 1 por 0 más alfa 2 por 1 más alfa 3 por 1, alfa sub 2 más alfa sub 3, segunda componente. Y por último, alfa 1 por 0, alfa 2 por 0, alfa 3 por 1, alfa sub 3 es la tercera componente. Todas igualadas a las componentes del vector nulo. Por lo tanto, obtenemos un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Resolviendo este sistema, vemos que los tres escalares involucrados, alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, todos valen 0. Por lo tanto, la ecuación vectorial 1 solo admite la solución trivial. Todos los escalares involucrados únicamente valen 0. Por lo tanto, nuestro conjunto A es linealmente independiente. Repitiendo el procedimiento de análisis anterior, volvemos a preguntarnos si los vectores de este conjunto son linealmente independientes o linealmente dependientes. Planteamos nuevamente la ecuación vectorial igualada al vector nulo. Reemplazamos b sub 1, b sub 2 y b sub 3 por los datos dados en el enunciado. Realizamos las operaciones correspondientes. Alfa sub 1 por 2 más alfa sub 2 por 1 más alfa sub 3 por 0. 2 alfa sub 1 más alfa sub 2, primera componente. Alfa sub 1 por 2 más alfa sub 2 por 1 más alfa sub 3 por 0. Nuevamente 2 alfa sub 1 más alfa sub 2, segunda componente. Y por último alfa sub 1 por 0 más alfa sub 2 por 0 más alfa sub 3 por 1 da alfa sub 3 como tercera componente. Esta expresión igualada, por supuesto, al vector nulo. Presentamos nuestro sistema obviamente homogéneo que repite la primera y segunda ecuación. Por lo tanto, de allí, por comodidad elegimos despejar alfa sub 2, que es igual a menos 2 alfa sub 1, y de la tercera ecuación obtenemos alfa sub 3 igual a 0. Como conclusión, la ecuación vectorial 1 tiene otras soluciones, además de la trivial. Por lo tanto, alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3 no valen exclusivamente 0. Además, pueden adoptar otros valores reales. Por lo tanto, el conjunto A es linealmente dependiente. Resumiendo, para investigar si un conjunto dado de vectores es linealmente independiente o linealmente dependiente, tomamos como punto de partida la ecuación vectorial genérica que aquí observamos igualada al vector nulo. De nuevo, estamos resolviendo un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, puesto que todas sus ecuaciones están igualadas a 0. Las componentes precisamente del vector nulo. Si nuestro sistema es compatible determinado, es decir, si admite la solución única, la que conocemos como trivial, todos los escalares valen 0 y el conjunto de vectores es linealmente independiente. Si el sistema dado es compatible e indeterminado, entonces admite infinitas soluciones
y por lo menos uno de los escalares alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n es distinto de 0. Por lo tanto, el conjunto de vectores, en ese caso, es linealmente dependiente. El esquema que vamos a presentar para analizar si un conjunto de vectores es linealmente independiente o linealmente dependiente se corresponde con las propiedades enunciadas y demostradas en el material teórico de la cátedra. Comenzamos observando que este conjunto A contiene un único vector B sub 1. Puede ocurrir que dicho vector sea el nulo, en cuyo caso el conjunto A es linealmente dependiente. O bien puede ocurrir que dicho vector B sub 1 sea distinto del nulo, entonces el conjunto A es linealmente independiente. Analizamos ahora qué ocurre si el conjunto A tiene dos o más vectores. Pueden ocurrir tres cosas. Primera, el vector nulo pertenece al conjunto A. O bien, segunda, uno de los vectores del conjunto es múltiplo escalar de otro. O bien, uno de los vectores del conjunto es combinación lineal de otros. Si ocurre al menos una de estas tres opciones, el conjunto A es linealmente dependiente. Si ninguna de ellas sucede, el conjunto A es linealmente independiente. Este esquema permite, por simple inspección, justificar si un conjunto de vectores es linealmente independiente o linealmente dependiente. En todos los casos, podemos verificar lo observado analizando qué tipo de solución tiene la ecuación vectorial planteada para estudiar esta propiedad de los conjuntos de vectores. Apliquemos los conceptos esquematizados en la diapositiva anterior para estudiar los siguientes conjuntos de vectores e indicar si son LI o LD. Comenzamos con el conjunto A. Está formado únicamente por el vector nulo, el linealmente dependiente. A continuación, el conjunto B está formado por un único vector, pero este es distinto del nulo. Por lo tanto, B es un conjunto linealmente independiente. El conjunto C está formado por los vectores 4, 0, 8, 0 y 1, 3. Es fácil observar aquí que este vector es múltiplo de este, puesto que es el 4, 0 duplicado. Por lo tanto, estos dos vectores son paralelos. Conclusión, el conjunto C es linealmente dependiente. Vamos ahora al conjunto D. Aquí no es fácil observar, mejor dicho, no es fácil darse cuenta que si sumamos este vector con este, obtenemos este tercero. Es decir, el 606 es el 401 más el 205. O sea, este vector es una combinación lineal de estos dos. Por lo tanto, el conjunto D es linealmente dependiente. Analizamos ahora los vectores del conjunto E. No son vectores paralelos, sus coordenadas claramente no son proporcionales y podemos decir que la dirección de uno es independiente de la dirección del otro. Por lo tanto, el conjunto E es linealmente independiente.
Por último, observamos el conjunto F, que está formado por estos 4 vectores, casualmente los versores canónicos del espacio vectorial R4. Como además este conjunto no contiene al vector nulo, es fácil ver que F es linealmente independiente. En este video, entonces, comenzamos por presentar la noción de espacio vectorial R en n dimensiones, que contiene a las operaciones de suma entre vectores y de producto de un escalar por un vector. A continuación analizamos cuándo un vector es combinación lineal de los vectores de un conjunto dado. Y por último, estudiamos cuándo un conjunto de vectores es linealmente independiente o bien cuándo es linealmente dependiente. Con este video finalizamos la presentación de lo que es el tema de álgebra vectorial.